El día de hoy es el lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. Regresas a esta palestra, Oscar, después de varios compromisos. Gracias que hoy nos acompañas. Tantos temas que han estado pasando en el estado de Morelos. Qué bueno que ya estás con nosotros. Oye, me gustaría antes de iniciar que nos comentes qué se espera, cómo ves toda esta guerra comercial que todos los días estamos oyendo, que la inflación, que se nos viene la recesión, que van a responder los países a Estados Unidos por los aranceles. ¿Qué se nos anticipa? Se van a subir los precios de las cosas. ¿Qué el ciudadano común cómo va a resentir? El ciudadano común va a resentir, como siempre, el alza de precios, aun cuando no esté justificada. Por ejemplo, una parte de los aranceles anunciados no se han aplicado, pero las cosas, los productores o quienes comercializan diversas cosas le empiezan a subir de manera preventiva. La situación, hay que aclarar, lo que vivimos en México está ocurriendo prácticamente a nivel mundial y ningún país se salva de la situación que estamos. Los más perjudicados por lo que está pasando van a ser los norteamericanos, el ciudadano común norteamericano, no Bill Gates, no Elon Musk, sino el ciudadano común. Estados Unidos tiene altos niveles de pobreza o de ingresos que apenas les alcanzan dentro de su altísimo nivel de vida de allá, apenas les alcanzan para llegar a fin de mes. Entonces ellos son, porque los aranceles altos van a repercutir en las cosas del día a día de lo que compran. Es como acá, ya ves que las compras de productos chinos son extremadamente baratos. En México no tienen aranceles, te sorprendes, ¿no? De que ropa de 20 pesos, de 30 pesos, artículos que te resuelven un montón de cosas en la vida que valen 100 pesos. Hay calcetines de 5 pesos. Mis gatos tienen una fuente que vale creo que 200 pesos, y si te fijas, por ejemplo, he estado trabajando sin parar durante más de un año, no falla. Y ese tipo de cosas antes eran carísimas. En México no pasa nada porque no hay aranceles a las fuentes, pero en la cuestión en que los aranceles repercutan en la economía, el problema no es tanto lo que compramos, porque la mayoría de las cosas se las compramos a China, sino las empresas establecidas en México, algunas de las cuales han anunciado que van a cerrar operaciones. O sea, esto va a provocar desempleo. Eso es lo principal, aumento del precio de las cosas, pero sobre todo lo que más me preocupa es el desempleo. Esas empresas van a tener menos ventas, esas ventas van a repercutir en menos actividad, y eso puede traer una recesión. La recesión, pues bueno, hace que haya menos empleos, menos oportunidades de crecimiento, menos, y todo más caro. La recesión puede estar acompañada de inflación, de estancamiento o de deflación. Eso no se sabe todavía. Esto es novedoso. Se acaba de destruir el mundo que conocieron nuestros antecesores después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos era el país dominante. En aquella época, a partir de 1945, la mitad del valor de la economía mundial era de Estados Unidos. Actualmente es el 30 y tantos o el 28%. No había nada que lo eclipsara. Actualmente China es el segundo país, no recuerdo qué porcentaje tiene de la economía mundial. Europa en su conjunto, o sea, a lo mejor Francia, Italia no solitos, pero como Unión Europea también tienen gran parte del valor económico. Entonces no se sabe a dónde vamos a ir. Es una incertidumbre total. Si tú me preguntas qué puede pasar, ya te dije, el peor escenario puede ser recesión con inflación, o puede ser recesión con estancamiento de los precios, o deflación, que eso es malo también no para el presente, sino para el futuro de esta sociedad. Pero no tenemos la menor idea. Pudieran surgir oportunidades, porque por ejemplo, Estados Unidos hace 2 años restringió el acceso de los microprocesadores más modernos y potentes a China. ¿Qué hizo China? Creó no nuevos y más potentes, pero está en desarrollo, pero todavía no lo logra, sino hizo aplicaciones o actividades que no requieren de ser de procesadores potentes, sino de los que ellos pueden tener.
y acaba de darles un buen susto al sector tecnológico de la inteligencia artificial. Entonces, la naturaleza odia los espacios vacíos. Definitivamente van a quedar espacios vacíos que son oportunidades para crecer, pero nosotros no sabemos. Por ejemplo, México, dentro de esta guerra comercial contra el mundo, salió favorecido porque al final se arregló de que se iba a respetar el Tratado de Libre Comercio, y eso abarca prácticamente toda la cuestión de lo que México produce, y eso nos ha salvado de un mayor impacto. O sea, quizá Guatemala, El Salvador, Brasil, incluso Brasil, Argentina, tendrán más consecuencias negativas que México, porque a México nada más le queda el arancel que se ha pospuesto, ese del 25% por producir fentanilo. Uh-huh. Pero te digo, en lo demás no nos fue tan peor como a Francia. Alemania le está yendo de la patada. Pues sorprende todo esto, Oscar, como de la nada, ¿no? El mundo estaba ordenadito, de la nada surge toda esta decisión del presidente norteamericano y descompone todo el planeta en lo que se ha llamado una guerra comercial. Nunca nos hubiéramos imaginado que una guerra viniera por ese lado, ¿no? Bueno, ha habido muchas guerras comerciales, de hecho, fíjate... pero no de este nivel, o sea... México padeció en el siglo XIX las consecuencias de una guerra comercial que incluso terminó en una intervención económica, la llamada Guerra de los Pasteles, la primera invasión de Francia. Eso es relativamente común, y de hecho hemos vivido un montón de estas guerras, incluso con China, con Estados Unidos. Un tiempo nos enfrentábamos, México, en la materia comercial, contra Brasil y Argentina cuando se alineó este país con Estados Unidos. Eso es algo común, el tamaño, el alcance es lo inédito, pero las guerras comerciales siempre han estado presentes y normalmente han precedido a las guerras reales. Y nos damos cuenta de la importancia del comercio mundial, ¿no? Desde los fenicios, ¿no? La importancia del comercio, sí, en el desarrollo de los países. Cuando Alemania con Hitler empezó a expandirse, la primero que le hicieron los otros países fue una guerra comercial, y terminaron por no tener petróleo, no tener helio, no tener acero, no tener productos que eran esenciales para su economía, y sin embargo encontró la manera de satisfacer esas necesidades. Así es, Oscar. Bueno, ya entramos en materia, ya más en materia. Gracias por el comentario. 100 días, Oscar, de los gobiernos municipales. ¿Has notado alguna diferencia? No sé, Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, en estos primeros 100 días. Mira, Cuernavaca sigue igual. Ya no voy tan frecuentemente a Cuernavaca, pero cuando voy, más cuando camino a pie por el centro, qué tristeza, en serio. La señorial calle de Guerrero, que probablemente en tu juventud la recorriste para ver los aparadores y la elegancia, el centro de las plazas y todo, son calles tristísimas, allí todas mal pintadas, o algunas, todas están muy feas, son señal de pobreza. Jiutepec, Zapata, todo sigue igual. Algunos lugares, por ejemplo, aquí lo que he visto en que Jojutla se mantiene. No ha habido un decaimiento, porque ya ves que la administración anterior pues siempre tenía ideas, impulsaba esto, lo otro, y pues todavía adornaba, iluminaba. Y la estructura se mantiene. En Cuautla las cosas están retrocediendo, porque sobre todo en términos de seguridad, la violencia en casi todos los municipios recién, con nuevos gobiernos que no son de continuidad, por ejemplo Temisco también, la violencia se ha recrudecido, pero no hay cambios significativos, Evaristo, todavía. No sé si porque es muy poco, 100 días son apenas 3 meses, y no ha habido cambios significativos. El mismo gobierno del estado, pues la situación se mantiene como en el gobierno anterior, no hay placas, por ejemplo, no hay esto, no hay lo otro, todo lo demás, y los cambios en todos lados, tanto a nivel municipal como estatal, han sido más que nada cosméticos, nuevos logotipos, nuevos anuncios, nuevas bardas pintadas, pero todavía no se nota un proceso de transformación. Hace rato vi que ponías la noticia de
del pronunciamiento de la alcaldesa de Tlaltizapán, hablaba de una desviación de 3 millones, ¿no? 3 millones la primera denuncia, en total se estima que son 80 millones los que faltan. Imagínate, 80 millones, no recuerdo cuál es el presupuesto anual, pero eso es un porcentaje elevadísimo del presupuesto anual de Tlaltizapán. Si no tienes esa cantidad, pues seguramente no puedes emprender las reformas o los cambios o las mejoras que pusiste en tu plan de trabajo. Claro, y empiezas no desde cero, desde menos cero, ¿no? Exacto, entonces 100 días después las cosas se mantienen y en algunos lugares de plano han retrocedido. Aquí vale mucho la pena que los ciudadanos de aquellos municipios donde el gobierno repitió, pues esté atento, ¿no? Porque se supone que debería ser mejor, dado que ya trae la experiencia de 3 años y sus primeros 100 días del nuevo gobierno, del nuevo trienio, sí deberían marcar diferencia, ¿no? Hay un detalle que hay que considerar que es estructural. El presupuesto anual se libera después de marzo o abril. Haz de cuenta que llegan con los mejores planes, vamos a hacer esto, pero dentro de los primeros 100 días no tienen dinero. Aún sea que sea un gobierno de continuidad o un gobierno nuevo, carecen de recursos económicos para moverse. Eso hay que tomarlo en cuenta. Claro, hay que tomarlo en cuenta, pero también, Oscar, hay que considerar la creatividad, ¿no? Lo del nuevo gobierno, la visión que traiga, la integración de la sociedad, porque aquí lo hemos dicho, la sociedad se ha apartado, está dividida, gobierno y sociedad. La sociedad no se suma, no la motivan y no quiere por los que ve que hace su gobierno, ¿no? Exactamente. Nos hemos convertido en activistas de redes sociales. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. En Francia acaba de pasar una situación así y entonces la ultraderecha creció enormemente porque la gente que antes participaba en las elecciones decidió quedarse quieto y, por ejemplo, en Estados Unidos eso pasó el año pasado. La gente que siempre participaba dejó de participar y entonces eso hizo que ganara una opción que pues ha pasado, pues ya sabes, ha trastornado todo el mundo. Entonces nosotros estamos camino de permitir que esas cosas se compliquen porque la ciudadanía ya no ejerce como tal. Así es, efectivamente, la diferencia es el ciudadano que no participa y justamente, Oscar, ayer se le dio mucha difusión a esta clase nacional de boxeo, los campeones, júntense, vamos a hacer ejercicio un ratito, una instrucción, y esto es precisamente parte de la estrategia que trae el gobierno para tratar de devolver la paz, ¿no? Tratar de que mediante el ejercicio, la convivencia, la sana comunicación, podamos atacar toda esta situación de violencia que traemos, porque en Morelos otra vez otro feminicidio que evidencia pues que desde luego son casos particulares, pero que se suman al gran conjunto de hechos violentos, de asesinatos, de balaceras, de agresiones, atentados. En esa parte seguimos igual. Lo que pasa es de que durante varios años la persecución de los delitos en Morelos no existió, sigue sin existir, por lo menos en el porcentaje que debería. Ya sabes que la Fiscalía se convirtió en un ente protagónico, pero sin ninguna cuestión de resultados reales. Entonces feminicidios, asesinatos comunes, homicidios de todo tipo se propiciaron porque sale en Morelos muy barato matar, quitar una vida, porque no te van a perseguir, solamente que de plano te atontes y no hagas nada por medio cubrir las huellas, nadie te va a perseguir. Y ni así, que no hay manera de ver las huellas, tampoco no hay tecnología para eso. Hay tecnología, pero no están los materiales para usarla. Entonces, mientras la Fiscalía no persiga los delitos, la impunidad, los feminicidios, todo eso se va a mantener. La Fiscalía tiene como labor castigar a aquellos que infringen la ley, a aquellos que rompen la convivencia, pero si nadie castiga la ruptura de la convivencia, pues esta no solamente va a continuar, sino se va a expandir. Entonces, la única manera de mejorar los índices de seguridad es que quienes roben sean atrapados, que quienes maten sean atrapados, que quienes lesionen sean atrapados, que quienes invadan una propiedad que no les pertenezca terminen en la cárcel o que sean juzgados y condenados por un juez.
Y por eso no sorprende que continúen los feminicidios, los infanticidios, los homicidios simples, todo eso. Las balaceras, robo de vehículos. Por ejemplo, si tú vas con un arma, tú, Evaristo Torres, vas con un arma en un lugar público y te ve un policía, te detiene y te mete a la cárcel, porque no vas a oponer resistencia, porque no eres peligroso, porque eres un ciudadano que cumple la ley, y suponiendo que llevaras un arma de uso exclusivo del ejército, estarías incumpliendo esa ley y pues no representas peligrosidad, te agarran. ¿Por qué no agarran a los que tienen armas de uso exclusivo del ejército y que las usan de manera indebida y que están en las calles? Así es definitivamente, pues un tema del que hablamos periódica y recurrentemente, de la violencia por falta de capacidad, y yo creo que no hay otra, Oscar, que la falta de capacidad de las autoridades, ¿no? Exactamente, y tiene que ver con muchas cosas. Fíjate que yo acabo de llegar hace unas horas de un viaje por carretera de 2,000 kilómetros, ida y vuelta, y pude ver, por ejemplo, ya ves que ahora se usa las aplicaciones para conducir, para que no te pierdas. Y esas aplicaciones como el Waze o Map de Google Maps, o el Waze, te van dando alertas de los posibles peligros. Uh-huh. Te confieso que, mira, de cuando llegamos a la Ciudad de México hasta Monterrey y de regreso, fue de regreso después de Querétaro, cuando de repente aparece un mensaje inusual: bache en el camino más adelante. Durante cientos de kilómetros nunca apareció el mensaje de bache en el camino más adelante. Si tú vas con esa cosa de Jojutla a Cuernavaca, te aparece cada tantos minutos: bache en el camino más adelante, bache en el camino más adelante. Así es. Qué situación esa, y qué revelador, Oscar. Bueno, seguimos. Otro tema que no hemos podido compartir contigo es el caso Cuauhtémoc Blanco. Algunos sorprendió, se condenó que lo hayan protegido, no lo hayan desaforado, que las propias mujeres hasta le aplaudían, y esto, aquí como lo hemos dicho, pues no debería sorprendernos, porque esa es la realidad del machismo en México, ¿no? Recuerda que cuando un diputado de Morelos fue acusado de agresión sexual, aunque finalmente terminó en la cárcel porque se le acabó el fuero, se le acabó el periodo. Uh-huh. y la importancia que tenía para el gobierno, o sea, el voto que representaba, dejó de valer. Pero si no, mientras tenía ese voto, él permaneció impune. Cuauhtémoc Blanco ofrece un voto al gobierno federal. Incondicional, además. Un voto incondicional. Yo creo que lo va a condicionar, porque sabiendo cómo es. Pero ese voto es muy caro, porque no nada más está allí por lo que representa como voto, sino por la amistad con el expresidente. Así es. Eso es lo grave. Entonces, Claudia Sheinbaum es una persona de formación científica, y eso quiere decir que entiende todo lo que está pasando. Entonces, haber protegido a Cuauhtémoc Blanco le ha salido extremadamente caro. Así es. Y va a seguir desgastando. El gobierno tiene muchos puntos por donde sus enemigos los quieren desgastar. Hay que aclarar que los enemigos del gobierno actual prácticamente no existen en la política, porque pues son los partidos de oposición que tienen porcentajes minoritarios, prácticamente no pueden hacer nada. Sin embargo, su presencia se magnifica en las redes sociales, porque las redes sociales no requieren de ser tan poderosos para manifestar una imagen de poder. Entonces, las redes sociales atacan la mente de los ciudadanos, y este gobierno está siendo desgastado desde las redes sociales por la protección que le ha dado Cuauhtémoc Blanco. Quitarle el fuero no quiere decir que lo tienen que meter a la cárcel. Claro. No tiene que decir que sea culpable. Ajá, que lo pateen, que lo linchen, no. Quiere decir que se tiene que someter a los dictados de un juez, y un juez decidirá la defensa de Cuauhtémoc Blanco, que seguramente será buena porque tiene los recursos para pagarla, y dirá que sigue. Pero quien protege a Cuauhtémoc Blanco lo protege absolutamente de todo. No lo toque ni con el pétalo
A pesar de que se ha dicho de que en este sexenio pues las mujeres tendrían todos los derechos a salvo y que se iba a proteger más y se iba a cuidar y la igualdad sustantiva y etcétera, etcétera, y es claro que eso no ocurrió ni va a ocurrir según le convenga al gobierno. Porque Cuauhtémoc Blanco no tiene el valor de trascender. Si él lo tuviera, pediría licencia y que lo juzgaran y pues que mostraría que, porque él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. La presunción de inocencia prevalece, pero él obstaculiza todo el proceso porque le falta ese valor que sin embargo hace gala de él supuestamente con las personas que son más débiles que él. Para mí lo preocupante es que la propia presidenta de México, quien debiera mantenerse neutra, dice pues así decidió el Congreso. No, porque sabemos que hay influencia del presidente, ¿no? En todas las decisiones que toma el Congreso. De ahí se vienen las indicaciones de qué hacer ante tal circunstancia. Y ella pues al final dijo que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, era un fiscal encubridor de feminicidas, era corrupto. Un corrupto. O sea, imagínate, entonces cualquier otro delincuente va a decir, no, a mí que no me libérenme procesen, porque sí, me juzgó un fiscal corrupto. Así es, me está juzgando un fiscal corrupto, yo no cometí ningún delito. O sea, imagínese, por eso es preocupante, porque eso dicta la política nacional, Oscar, y eso nos lleva a eso que estamos viendo, esta imagen tan penosa, tan vergonzosa, mujeres protegiendo a quien sea, ¿no? A quien sea que está siendo acusado, que está siendo señalado y que lejos de hacer valer la ley, pues lo protegen a pesar de la ley. Ni hablar. Tu pronóstico, hasta después de que termine, ¿podrá ser procesado? No, yo creo que va a caer. ¿Sí? Sí, las cosas están... él ha creado, no un movimiento nacional, pero está creando un sector de inconformidad creciente, donde no solamente las mujeres que están en la política, que no están tan sometidas a la autoridad de Morena, sino intelectuales, científicas, todos están de alguna manera identificando y van a terminar por presionarlo y pues bueno, Cuauhtémoc Blanco ya no es útil, dejó de ser útil ahora. Y toda la gente que simpatiza con Morena, pues ojalá se dé cuenta de lo que está haciendo su partido, ¿no? Esto es un duro golpe para ese partido que evidencia claramente que sus intereses están por encima de todo, y ojalá que los ciudadanos lo sepan razonar y entender, porque esto no fue posible sino gracias a Morena y su aliado en esta ocasión el PRI, ¿verdad? Increíble, ¿no? Pues increíble, según convenga es con quien hay que juntarse. Qué barbaridad. Bueno, ya casi nos vamos, Oscar, pero situaciones inéditas, complicadas, raras. Ahora el Tribunal Superior de Justicia con esta bronca de que destituyeron al titular y que no reconocen al otro y ya están en pleito. ¿Y cómo es posible que haya dos presuntos titulares del Tribunal Superior de Justicia? Había. Imagínate los intereses tan sucios que hay allá adentro para que los magistrados se alineen 11 y 11. O sea, no es la primera vez que los magistrados se alinean en una proporción así simétrica que termina todo resolviéndose con el voto de calidad del presidente, o sea, como que el presidente tiene doble voto, pero así 9 y 9, 11 y 11, y eso habla de las cosas tan sucias que se esconden en el Poder Judicial, en la cúpula del Poder Judicial local. Finalmente el Congreso ya emitió un decreto, no sé si ya está en vigor, pero en cuanto esté en vigor, cualquiera que ostente la presidencia queda fuera del cargo. Entonces eso ya de alguna manera ya se resolvió y ahora el tribunal tiene que elegir a un tercer presidente provisional que se encargará de que se haga la convocatoria para que elijan al nuevo magistrado que encabezará el Poder Judicial. Pero esos dos ya son historia. Qué situación, y todo por lo mismo, intereses y más intereses, y también creo que ya se aprobó la reforma, ¿no? También aquí van a cambiar todo el Poder Judicial en Morelos. Sí, van a cambiar todo el Poder Judicial, y en esa reforma le introdujeron una adición que dice que una vez que esta reforma entre en vigor, se quita a quien estuviera como presidente del tribunal. Por eso, esos dos que se peleaban la legalidad ya se llamaban.
Perfecto, pues muchas gracias, Oscar. ¿Y te fuiste hasta en ese viaje de más de 2,000 kilómetros en tu caballo blanco? ¿O cómo dice la canción? En el caballo blanco, ajá, hasta... Sí, no, ¿no? pero ese se fue para Tijuana. Ah. No, yo fui a Monterrey, fuimos a buscar un tratamiento médico especializado que solo existe allá, que es muy, es una cosa única en todo el país, y había que aprovechar esa oportunidad. Nos fuimos por carretera, pudimos conocer, ver por otra vez más lo grandioso de este país, los grandes contrastes, el desierto, bueno, todo lo que hay. Fíjate que llegué a... El norte que dicen que sí trabaja y el sur que no te atiene a que lo que le da la naturaleza, ¿no? Y aparte, llegué el viernes a Monterrey con 39 grados, salí el domingo y había menos de 10 grados, y era el mismo Monterrey. Ah, caray. Y así un montón había lugares en Monterrey donde cualquier marca de carro lujosa que se te antoje, pues ahí aparece. Pero también es un lugar que cuando estiaje no tienen agua. Bueno. Esa es la otra. Pues que haya sido un viaje provechoso, Oscar. Gracias por acompañarnos nuevamente y que tengas una excelente semana. Gracias, igualmente para todos.